Hello everybody. Bien chicos, estamos ante el show que marca el inicio hacia el evento magno, en donde las estrellas van directo hacia el main event de WrestleMania. Esto gracias a las batallas reales que se celebran durante el show. Esta edición de Royal Rumble contará con 5 combates, además se llevará a cabo desde el Alamodome Center, ubicado en Houston, Texas. Este show contará como tema oficial la canción de Hardy, llamada Sold Out. Pero bueno, dejémonos de formalidades y empecemos con mis posibles resultados de la 36ª edición de Royal Rumble. Bien, por lo general Royal Rumble inicia con la batalla real femenina, con lo cual vamos a analizar este combate. Para este combate, al estilo batalla real, hasta el día en el que estoy grabando este video, contamos con 7 superestrellas confirmadas, las cuales son Liv Morgan, Candice LeRae, Rhea Ripley, Raquel Rodríguez, Shayna Baszler, Zelina Vega y por última, Emma. En orden cronológico, así fue como se anunciaron. Hay que destacar, eso sí, que en el caso de Liv Morgan, ella está fatal de la cabeza y quiere entrar de primera a la lucha, con lo cual las esperanzas de que ella gane son casi nulas. Pero seguimos en la Morganeta. Bien, sobre posibles regresos a esta lucha, como el año pasado, no se me ocurren muchos que digamos, pero una que ha estado posteando algo relacionado a este combate es Chelsea Green. Otra que probablemente sea descongelada sea Doudrop, que sepa qué se hizo durante todo el año pasado. Asuka es otra opción de regreso. Tal vez si nos ponemos un poco más especulativos, algún debut de NXT como el de Toxic Attraction o Indy Hartwell. Bueno, y alguien que finalmente podría regresar después de 1000 videos package es Lacey Evans. A ver si ahora sí es el personaje bueno. No sé, estos nombres son más o menos los que puede que aparezcan. Probablemente habrá algunos regresos de leyendas, como todos los años, una Lita, Trish, inclusive, pero bueno, es lo mismo que sucede con los hombres. Ahora, sobre la ganadora del combate, aquí es donde se pone bonito el asunto, ya que como nombre más sonado y el que tendría más sentido sería la pesadilla Rhea Ripley, es la superestrella que más probabilidades tiene de ganar. Creo que en segundo puesto pondría a Raquel Rodríguez y ya como último tal vez a una Asuka retornante con su personaje oscuro de Japón. Pero mi apuesta segura es Rhea Ripley. Bueno, y no digo Liv porque es pero demasiado complicado que ella logre ganar, la verdad. Como segundo combate, lucha al estilo Pitch Black. Bray Wyatt se enfrenta a LA Knight. Un combate del cual lo único que se sabe es que se podrá ganar por conteo o rendición, y que probablemente no tenga descalificación, además de lo obvio, que será a oscuras. Esta estipulación es un patrocinio por parte de Mountain Dew, que es una bebida de gas, según lo que veo. Sin embargo, eso no quita que sea bastante llamativa. Un pequeño resumen de esta rivalidad es el siguiente. LA Knight le jugó al valiente pegándole a Bray, después de múltiples ataques recibidos por parte del tío Howdy, o Bray Wyatt, bueno, el que atacó, dejémoslo ahí, porque ni Bray se aclara. Lo que hizo que Wyatt se enojara y le propusiera a Knight este combate para este show. Creo que estamos todos de acuerdo con el hecho de que Knight tiene las mismas posibilidades de ganar que Liv Morgan, con lo cual el ganador de este combate será Bray Wyatt. Eso sí, quiero decir que me mando de clavado en esta predicción con que aparece The Fiend en algún momento. A saber si puede pasar, pero si volvió a la Firefly Funhouse, no es muy difícil que vuelva The Fiend. El siguiente combate será la lucha por el campeonato femenino de Raw. Bianca Belair lo defiende ante la que según ella no depende de Bray Wyatt o del tío Howdy, Alexa Bliss. Pues qué decir, con el regreso de Bray se temía que Alexa volviera a su personaje oscuro y no hubo terapia que valiera para que así sucediera. En el Raw edición navideña, Alexa atacó a Bianca a unas semanas de su combate titular en el primer Raw del año, que terminó en descalificación o empate, porque en medio del combate Alexa se volvió completamente loca atacando a todo el mundo, incluido el pobre referee. En el Raw siguiente, Alexa dio una promo en la que dijo que Bianca no tiene que preocuparse ni de Bray Wyatt ni del tío Howdy, y que ella, por supuesto, no les tiene miedo, aunque su cara no decía lo mismo cuando apareció el último mencionado. En resumen, que poco a poco Alexa volverá a tener poderes sobrenaturales. Al principio tenía bien clara la ganadora, o sea, Alexa, pero teniendo en cuenta que en mi predicción de la batalla real gana Rhea Ripley, cambio de voto y le doy la victoria a Bianca. Qué mejor que ver un combate entre Bianca y Ripley en WrestleMania, con lo cual mi apuesta segura es Bianca Belair. Pre-Main Event, lucha por el campeonato indiscutido universal de la WWE. Roman Reigns lo defiende ante el problema del linaje Kevin Owens.
Pues sí, este ha sido el calificativo que se le ha puesto a Kevin Owens. Problema, ya que el linaje se ha visto vulnerado por KO durante múltiples semanas, y esto se puso peor desde que Reigns y Zayn perdieron en el último SmackDown del año pasado ante Cena y Owens. Roman desde eso ha sido bastante duro con Sami Zayn, considerándolo el culpable de la derrota, y ha escalado a tal punto de que inclusive lo han acusado públicamente de espía y de traicionero. Por eso el juicio del pasado lunes, donde gracias a Jey Uso salió bien liberado. Digamos que este es el inicio del fin, ¿no? Roman no confía del todo en Sami Zayn, y de Paul Heyman ni hablemos. Para mí este combate tiene un ganador claro, sin embargo, lo importante aquí será el qué sucederá con Sami, porque su prueba de inocencia final es este combate, y todavía no sabemos si el trato que ha recibido por parte del linaje en las últimas semanas le ha abierto los ojos de alguna manera. Pero bueno, esto solo se sabrá mañana. Mi ganador será Roman Reigns, pero lo que pase con Sami Zayn será cuanto menos interesante. Y llegamos al combate en el que la especulación está por los cielos, no solo por los regresos y debuts, sino por el ganador, ya que en este combate estrictamente el ganador variará dependiendo de los regresos. Bien, primero que todo vamos con los luchadores confirmados hasta la fecha: Kofi Kingston, Santos Escobar, Ricochet, Austin Theory, Seth freaking Rollins, Bobby Lashley, Baron Corbin, Rey Mysterio, Gunther, la pesadilla americana Cody Rhodes, quien anunció su regreso después de 7 meses fuera, y que en la que no pase el regreso que esperamos todos, vamos a tener ganas de cortarnos algún miembro. Drew McIntyre, Sheamus, Braun Strowman, Karrion Kross y Dominic Mysterio. Como en el de mujeres, así fue el orden en que se anunciaron. Como debuts podríamos hablar de Bron Breakker haciendo una participación especial, Axiom, el cual no estaría mal verlo en la lucha, Giovanni Vinci y Ludwig Kaiser, que con Gunther estarían haciendo su debut en este tipo de combates, Carmelo Hayes, que me parece una de las mejores superestrellas en micrófono y ring de NXT, también Cameron Grimes, que no estaría mal. Bien, ahora sí, vamos con los regresos, que para esta sección tengo varios. Uno sería Biggie. No sé si ya está al 100% para volver, pero no estaría mal. Otro de los posibles regresos sería el de Matt Riddle, quien ha estado fuera por unos meses. El siguiente a lo mejor es una fumada, pero qué bonito sería el depredador máximo, el asesino de leyendas, Randy Orton. Desconozco su estado de salud, pero estaría muy bien. La superestrella de categoría R, Edge, quien no sé si había vuelto en semanas anteriores, pero diría que no. Podríamos, ¿por qué no?, ver el regreso de algunas megaestrellas de afuera, como Bad Bunny o inclusive Logan Paul, why not. Pero sin duda el regreso que probablemente tumbe el Alamodome Center es el del siguiente señor. Este año está todo hecho para que The Rock vuelva a WWE y estelarice el evento magno contra su primo Roman Reigns. Aunque hay múltiples reportes que indican que él no quiere estar en WWE por el momento, porque no se siente listo. Si es así y no regresa, tendremos un problema, porque entonces ¿para qué anunciaron el regreso de Cody Rhodes? A ver, era un secreto a voces que lo haría, pero men, da igual, no me quites ese momento. Aquí, como dije antes, el ganador dependerá de si The Rock regresa o no, pero si se da el caso de que no vuelva, los que me quedan como ganadores serían Cody Rhodes, porque es alguien que en la vida pensamos volver a ver en WWE después de que se marchó, y no estaría mal como historia de reinvención. Seth freaking Rollins, porque se lo merece, está over con el público y además nos deben un buen resultado después del bochornoso final de Royal Rumble del año anterior. Y tal vez metamos a un Drew McIntyre, porque bueno, él más que nunca necesita de este impulso para volver a tener credibilidad, o inclusive Bobby Lashley. Pero mi panorama de ganadores seguros es The Rock si vuelve, y en caso de que no vuelva, sería Cody Rhodes. Y hasta aquí mis posibles resultados, que esperemos y esta vez pegue la gran mayoría, no como me pasó en Survivor Series World. Bien chicos, esto ha sido todo por hoy. Como siempre, compártanme su opinión en los comentarios y si creen que la piedra volverá. Como siempre, en la descripción les dejo los horarios y canales oficiales por donde ver el show. Y sin más que decir, esperemos y Royal Rumble sea un muy buen evento y que las sorpresas sean cuanto menos interesantes. Sin más, los dejo. Un abrazo, cuídense y ya nos veremos en el próximo video. ¡Adiós!